Estamos en este espacio Tu Mañana y vamos a recibir con un aplauso a un hermano nuestro y colaborador. Él es Antonio Siriaco, uno de mis economistas favoritos. Saca el lápiz y papel. Antonio Siriaco habla claro, llano, que cualquiera puede entenderlo. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, encantado siempre de estar con ustedes en ese grupo tan selecto de comunicadores y además muchos de ustedes académicos de fuste y de mucha formación. Gracias, Antonio. Antonio, tenemos que hablar de temas vitales para el día a día, para el presente y futuro de la República Dominicana, y es de la economía. Se nos está comenzando a hablar nuevamente de un posible pacto fiscal, una posible reforma que uno entiende que en realidad no puede ser postergada. Ha habido una realidad económica que ha golpeado y sacudido esta economía. El gobierno tiene mucha presión y yo sé que con lo que se recauda hoy, Antonio, quizás el gobierno no puede responder a las necesidades y demandas del pueblo, sobre todo cuando los límites de deuda ya están rayando en términos sumamente preocupantes. Ahora bien, Antonio, esa reforma o ese pacto fiscal del que se tiene que hablar más temprano que tarde, ¿cómo puede abordarse desde un punto de vista, Antonio, que sea un pacto fiscal humanizado? ¿Puede hacerse eso para que no pase aquí lo que pasó en Colombia recientemente? Mira, la situación del pacto fiscal, la reforma fiscal, reforma tributaria, como se le llame, en países con la estructura tributaria como la República Dominicana, que es muy parecida a la colombiana y a la de muchos países de América Latina. Pero Colombia, para hacer una especie de paralelo, en Colombia hay una altísima informalidad laboral, una altísima informalidad tributaria. Evasión en Colombia es también muy alta como en la República Dominicana. Y en Colombia se quiso, en este contexto post pandemia, vamos a decir, después del año 2020, se quiso hacer una reforma. Incluso, igual que la República Dominicana, siempre se hablaba en años anteriores de hacer una reforma fiscal o tributaria por la necesidad que requiere el Estado. La reforma que se hizo en Colombia, básicamente más del 73-74% de los ingresos que el gobierno iba a recibir venían de las personas y el resto de las empresas. Ya hay un desequilibrio. Ahí se extendió el pago del ITEVIS y se gravaban los alimentos, es decir, con una tasa reducida. Precisamente buscando ampliar la base, que es una propuesta que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana. Incluso se grabó todo, se grabaron hasta las zonas francas. Ahora, ¿cuál es la situación que está ocurriendo en toda América Latina y en el mundo? Es que, señores, todavía estamos en medio de un proceso de recuperación de la economía. Estamos en medio todavía de una pandemia que, aunque ha habido un proceso, se inició un proceso de vacunación, sin embargo, estamos hablando que las personas, la gente, está saliendo de un confinamiento social, que todo eso ha transformado incluso y transformará parte del futuro de la vida cotidiana de la gente. Eso es un contexto que hay que tomar en consideración. La economía no se puede ver sencillamente como un conjunto de tecnicismos e instrumentos que se utilizan para hacer proyecciones. La economía también es economía política. Y el economista que no tenga presente eso, cualquier medida que proponga, y puede estar lo mejor diseñada, eso puede llevarlo al fracaso. Entonces, ¿qué ocurre en la República Dominicana? La República Dominicana, según los últimos indicadores, ha venido en los 2 últimos meses que hay datos ya presentando un crecimiento positivo. Una economía que en febrero terminó con un crecimiento positivo de 1.1, luego entonces en marzo 10.1, y en promedio los 3 primeros meses tiene un crecimiento de 3.3. Es decir, que poco a poco ha venido recuperándose. Pero ese crecimiento que hemos tenido no implica que haya que hacer un crecimiento lo suficientemente robusto para recuperar el empleo que se destruyó. Incluso todavía
hay más de 50.000 personas que no han podido retornar a su trabajo o están desempleados. Pero también, según informaciones oficiales, incluso el mismo director de Impuestos Internos ha dicho que más de 6.000 empresas no han podido tributar o porque desaparecieron o porque están en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que todavía el tejido social en la República Dominicana y el tejido empresarial conformado por pymes está muy débil. Yo soy de los economistas que creo que aquí no hay condiciones en estos momentos para hacer ni un pacto fiscal, ni una reforma fiscal, ni una reforma tributaria. Yo creo que hay que esperar todo este año para que se consolide el proceso de recuperación y comenzar entonces una discusión que en tiempos normales, oigan bien, en tiempos normales no es verdad que usted va, si se utiliza todo el mecanismo establecido constitucionalmente, porque no estamos hablando de los años 90, estamos hablando que en este contexto la sociedad civil está muy empoderada, que no estaba en el año 1990. Estamos hablando que en este contexto hay una constitución que creó el Consejo Económico y Social, donde se van a dirimir esos pactos que están contenidos en una ley, que no es sencillamente de forma unilateral, que el gobierno, como hizo Balaguer en el año 1991-90, que la reforma fiscal fue de forma administrativa. Mucha gente se le olvida eso. En estos tiempos eso no es posible, porque hay una sociedad muy empoderada. Y entonces, cualquier reforma o pacto fiscal se va a llevar mínimamente, quizá más de un año, en el mejor de los casos, porque si el pacto eléctrico duró 3 años, el pacto fiscal obviamente es mucho más complejo y afecta muchos intereses y la gente en su imaginario. Tú le puedes preguntar a la gente qué es un pacto eléctrico, la gente no te va a decir, pero la gente sí te entiende que cuando se le habla de un pacto fiscal o reforma fiscal, lo que implica es pagar más impuestos. Y eso entonces hace que la gente sencillamente se sienta mucho más crispada en situaciones cuando no se le toma en cuenta. De manera que es un elemento importante. El segundo elemento, la gente dice, es impostergable, porque ahí está el tema de la deuda. Perfecto. Pero estamos hablando que la deuda pública en la República Dominicana creció en un contexto donde todos los países también incrementaron su deuda. Países desarrollados, países en desarrollo. Y no es verdad que el ánimo de las instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario o el mismo Banco Mundial, es establecer condiciones a los países en desarrollo, condiciones de ajuste con fines de prestarle algún monto de recursos. No, ¿por qué? Porque la solución de la deuda va a ser una solución de carácter global. Y si tú duras un año o año y medio esperando, no pasa nada. El país no se va a hundir. Ahora, hay otro elemento que es lo que yo he dicho, que por eso que hay que esperar el proceso de consolidar la recuperación. Mira, la República Dominicana, igual que algunos países centroamericanos, igual que México, igual que Canadá, tiene un golpe de suerte en este proceso. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que se van a gastar en los Estados Unidos, producto de los estímulos de prácticamente 2.2 billones de dólares en ayudas e infraestructura, eso va a tener una repercusión en la economía dominicana. El proceso de expansión que va a tener la economía norteamericana este año posiblemente sobrepase el 6%, algo histórico en una economía del tamaño de Estados Unidos. Ahora, profesor. Eso, perdón, para concluir, eso va a traer como consecuencia que prácticamente a partir de la segunda mitad, esta economía, y que ya se está viendo, incremente sus exportaciones de zona franca a ese mercado, mucho más de lo que se había estimado. Las remesas de dominicanos en el exterior y básicamente en territorio norteamericano posiblemente este año ronden en la vecindad de los 10.000 millones de dólares. Y además la inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos también se puede incrementar a este mercado. ¿Qué significa eso? Que va a haber más actividad económica,
que van a aumentar las recaudaciones vía la DGI, van a aumentar las recaudaciones vía la Dirección General de Aduanas, que ya se está viendo, y el Estado mínimamente este año va a mejorar sus finanzas públicas. Por lo tanto, eso va a establecer un proceso de un colchón para que el Estado dominicano pueda incluso hasta mejorar sus finanzas y esperar la discusión del pacto fiscal. Por eso yo digo que hay que esperar el proceso de consolidación. Ahora, en la dimensión social, profesor, buenos días, Víctor Villanueva. Sí. El impacto... ¿Cómo está, Víctor? Bien, el impacto de este contexto, de la necesidad que tienen los gobiernos, porque toda América Latina está en la misma encrucijada. No tenemos la capacidad que tiene Europa de expansión de gasto, la que ha, como usted ha señalado, el caso de Estados Unidos, que ya sobrepasa los 6 trillones de dólares, y América Latina no tiene esa capacidad financiera de enfrentar una parálisis de la economía, programas sociales, crisis en salud y en el área de educación. Entonces, sin hablar obviamente del sistema tributario. Ahora bien, el contexto en República Dominicana. Nosotros estamos bajo las mismas premisas en la que está, por ejemplo, el caso de Colombia, que República Dominicana tiene la necesidad de recaudar más para mantener los programas sociales y el tema también relacionado al gasto público en la medida en que ya la deuda externa sobrepasa el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo buscar en lo particular un problema que es global? Y segundo, profesor, el dilema de siempre. La clase baja, como usted señala, todos estamos empoderados, sí, pero estamos empoderados en la clase baja a los programas sociales, en la clase alta al status quo que se tiene preestablecido, y la clase baja y la clase media solamente está empoderada al recurso de la protesta. Entonces, ¿cómo hacer viable el contexto de una reforma fiscal en medio de estas circunstancias y cuando tenemos provecho de clase de un lado y dominio de clases sociales por otro? Sí, mira, la pregunta que te ha hecho Víctor es interesante. Yo creo lo siguiente, yo creo que lo que el gobierno va a hacer es que va a hacer un tipo de arreglo fiscal de baja intensidad para tratar de básicamente cubrir parte del presupuesto del año 2022 y en ese sentido ganar tiempo en lo que se discute una reforma fiscal de, como se ha dicho, que le por lo menos reditúe al Estado Dominicano, al gobierno central, alrededor de casi 3% del Producto Interno Bruto y se lo añada a la presión tributaria. Yo creo que el gobierno va a utilizar figuras como de impuestos transitorios a los grandes contribuyentes. Yo creo que eso es un elemento, grandes contribuyentes, muchos de ellos que le ha ido muy bien en el proceso de la crisis pandémica. Y lo puede utilizar precisamente para recaudar para el presupuesto del año 2022 quizás un 1% adicional del PIB. Estamos hablando de buscar 100.000 millones adicionales, porque se está hablando de una reforma fiscal, un pacto fiscal que añada alrededor del 3% del PIB. Estamos hablando de que el PIB, 1% son 50.000 millones de pesos. Estamos hablando que si el gobierno se mete en una reforma fiscal de gran calado en estos momentos, estábamos diciendo que lo que estaría buscando es alrededor de casi 350.000 millones de pesos, lo cual yo creo que va a tener un impacto en términos en todos los grupos y básicamente de clase media, porque al final tú vas a tratar de proteger a los grupos de menores ingresos. En el caso de Colombia, fíjate que ellos incorporaron un elemento que se está demandando mucho en muchos países europeos, que es la famosa renta básica universal, como un mecanismo incluso precisamente para generar legitimidad en aquellos sectores que son contestatarios. Sin embargo, el peso era tan grande en el incremento en el precio de los servicios públicos, en los impuestos a los servicios públicos, como el caso del agua, de la luz,
electricidad, transporte, y todo eso obviamente conllevó y hizo que la población saliera a la protesta. Entonces yo creo que en el caso de la República Dominicana, lo que nosotros tenemos que buscar el momento, a eso que me refiero, no esperar 5 años. No, estamos diciendo que mientras tanto, mientras nosotros duremos 1 año, año y medio en la discusión, que podría ser más, también el Estado tener un mecanismo de ir financiando mínimamente un conjunto de programas sociales, que yo creo que no es un error quitar los programas sociales en esta coyuntura, algunos programas sociales. Todavía aquí no ha desaparecido, vamos a decir, todo el tema del impacto de la pandemia, y no es verdad que las empresas, por nuestro tejido empresarial, que hay muchas pymes, se han recuperado o han consolidado su recuperación. Entonces yo creo que hay que ser en este caso inteligente y combinar precisamente los efectos económicos con ver los impactos sociales, es decir, ver cuáles son los costos políticos versus los beneficios económicos, y todo eso ponderarlo. Pero yo creo que el gobierno, como un mecanismo intermedio, en caso de tendría que hacer quizá un arreglo fiscal, yo no le llamaría ni pacto ni reforma, un arreglo fiscal de baja intensidad que le permita incluso financiar gran parte del presupuesto del próximo año 2022, y apelando precisamente a los sectores que mejor le ha ido. Profesor. O sea, sectores que pueden aportar alrededor de casi 100.000 millones de pesos, el 1% del PIB. Profesor, el año pasado, a pocos meses de iniciar esta administración, recordemos que aquí hubo como un intento de introducir esa reforma. Claro. Y ahí salió a decir el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, que en medio de una pandemia ellos no iban a hacer esto. Pero claro, si la gente no se empodera y empieza a expresar su disgusto, pues introducen esa reforma. Entonces, decía el ministro de Economía que ellos se iban a concentrar en bajar el gasto del Estado, en el tema de la duplicidad de la nómina. ¿Qué ha pasado? Que no hemos visto esa reducción, aunque usted no tiene que ver con esto, digamos, de esos cambios en la administración, pero ¿dónde ha fallado ese planteamiento que hacía el ministro de Economía de ese gasto? Y de hecho que fue una promesa que hacían ellos en campaña. Y otra pregunta ahí mismo, ¿para qué es esta reforma? ¿Para qué estamos haciendo la reforma? ¿Para recuperarnos de una crisis de corrupción y de robos de años? O sea, vamos a ver un beneficio en el tema de la salud de los dominicanos, en nuestro sistema de pensiones. ¿Para qué se está planteando esta reforma? Fíjate, siempre es importante, Yaniera, la construcción de un relato. Y ese relato no se ha construido. Todo eso que usted está diciendo, generalmente, es porque tú y yo y cualquiera no siente que hay un relato, es decir, bueno, no me han explicado cuál es el objetivo de esa reforma. En el caso, por ejemplo, de Colombia, esa reforma aparecía como una ley de solidaridad y recuperación económica, y le incorporaron el término solidaridad. Entonces yo creo que siempre, y desde el principio lo dije, siempre hay que construir un relato para que la población entienda el objetivo de una reforma. Yo creo que lo que se está viendo y la preocupación que tiene todo el mundo es que la reforma hay que hacerla porque la deuda está en un 74%. Oigan bien, ese es el temor que hay en ese sentido. Entonces, ya ahí hay un elemento que no genera un proceso de legitimación por parte de la población, porque la población lo que está pensando, tal y como tú has dicho, es, bueno, pero ¿cómo es posible que a mí me exijan sacrificio si hay una cantidad de gente que está sometida por determinados temas de corrupción? Y todo eso la gente lo vincula. Entonces, eso es un elemento que hay que mejorar en ese sentido, la comunicación con respecto a este tipo de cosas. Uno, generalmente, cuando está en estos procesos, tiene que tener un equipo de comunicación muy importante que pueda ir teniendo precisamente un proceso de contacto y que la gente se empodere. Fíjate, si tú analizas en el caso de Estados Unidos, que ahora mismo el presidente Biden va a someter un proceso de aumento en los ingresos básicamente corporativos en Estados Unidos de un
21 a un 28, creo que va a ser. Pero te dicen, oye, eso lo van a pagar aquellos que tienen salario por encima de $1 millón. Y te dice, los que tienen salario por debajo de los $400,000, que son clase media en Estados Unidos, no van a pagar eso. Pero antes de eso, lo que hicieron fue que crearon un programa, incluso desde la época de Trump, en un contexto ya eleccionario, un programa amplísimo como nunca, como una especie de New Deal, programas de ayuda y programas de infraestructura. Es decir, crearon un relato alrededor de que precisamente en esta crisis el gobierno ha venido un auxilio de las familias de bajos ingresos que tengan salario por debajo de los $75,000 al año, que muchos dominicanos se han beneficiado. Y déjame decirte lo siguiente, cuando tú analizas el crecimiento del sector construcción en la República Dominicana, según el Banco Central, en el mes de marzo, que creció un 57%, ¿no crean ustedes que eso es producto de la compra de apartamentos que se ha generado dentro de la economía? No, son miles de dominicanos que están recibiendo ayuda y que están haciendo inversiones en la República Dominicana, en inversiones inmobiliarias. Profesor, hay una pregunta finalmente de un cachividente que nos está viendo. Él se llama Ranliemir Genao Florentino y él me dice que le pregunte sobre el aumento del precio del oro, si usted cree que beneficiaría gravar el impuesto a la explotación y exportación del mineral, hablando específicamente de Barry. ¿Es posible eso, renegociar? Bueno, hay un contrato que ya está establecido y la República Dominicana recibe ingresos fiscales por diferentes conceptos de explotación. Entonces, yo no sé, no he revisado el contrato, pero lo que sí, yo creo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo dentro de un contexto de gravar quizás el precio del oro por encima del excedente establecido en el contrato. Podría hacer eso. Muchos países lo han hecho, básicamente tienen recursos naturales. Y si eso es posible, yo creo que eso también se puede llegar a un acuerdo, como he dicho, de forma transitoria con esa empresa para no alterar, vamos a decir, los contratos establecidos. Y es una de las actividades que yo creo que le ha ido muy bien en la República Dominicana, bueno, igual que otras actividades. Gracias, Antonio Siriaco, como siempre, dando cátedras de economía. Y lo del 3% de las casas, lo del impuesto interno, Antonio, sí. El impuesto hipotecario, que impuestos internos dice que autoriza al 2%, pero que hay un 3%. Sí, eso, ahí hay un problema hay un problema de que hay que... Es un problema de indexación por ajuste de inflación, ¿eh? Sí. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, eso tiene un impacto, evidentemente, de aquellos que tienen propiedades, evidentemente. Eso lo podemos quizá analizar con más tiempo, pero es obvio que afecta a un sector importante de clase media. Bueno, gracias, Antonio Siriaco, economista. Tu mañana. By Cachicha.